Hola chiquillos, espero que estén muy bien. Esta es la ayudantía número 2 que vamos a realizar. Desde ya les pido disculpas. Bueno, ahora la ayudantía la voy a hacer en un Excel. La semana pasada la hice en un Word. A mí no me gusta, prefiero hacerla en iPad con GoodNotes, hacerla con lápiz. Pero tengo mi iPad en reparación y todavía no me lo entregan, así que ya espero sí o sí para la próxima ayudantía, la ayudantía 3 tener mi iPad y ahí ya empezar a realizar la ayudantía con lápiz en mi iPad. ¿Ok? Vamos a empezar con la ayudantía. Déjenme compartir pantalla. Ya. Bueno, a un lado, al costado derecho voy a tener el enunciado, ¿no es cierto? Y al costado izquierdo voy a tener el Excel. Ok. Es bien corta la ayudantía. Tenemos que hacer el registro diario de los hechos económicos que hayan sucedido. Recuerden de la ayudantía pasada que les dije que no todo, no todo enunciado de fechas va a ser un hecho económico. Por ejemplo, en la ayudantía pasada pasó que se celebraba un contrato de arriendo, pero que todavía no se pagaba nada ni nada, ni se consumía consumir el arriendo, sino que era a contar del próximo año. En ese caso no hay ningún hecho económico, no se registra nada. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer el libro diario y el libro mayor, de las cuentas T. Bueno, los siguientes son un listado de eventos de la empresa ABC SA durante el año 2018. El 1 de enero, la empresa ABC SA posee efectivo 20 millones, propiedad, planta y equipos 8 millones, deuda con proveedores 6 millones y capital social 22 millones. La empresa abre una cuenta corriente en un banco local. A su vez, el banco abre una línea de crédito asociada a la cuenta corriente por 4 millones. Espera, me voy a apagar la cámara, la apago porque siento que se ve mejor cuando comparto pantalla. ¿Ok? Ya. La empresa adquiere una máquina por 4 millones pagando el 40% en efectivo y 60% con un crédito simple a 30 días. La empresa adquiere mercaderías por 2 millones al contado. Uno de los propietarios de la empresa realiza un aporte en la compañía. Bueno, no voy a leer todas, vamos por paso mejor. Pero eso, son, son ¿cuánto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 asientos supuestamente a realizar. Ahí hay que entrar a revisarlos. Perfecto. Entonces, para el 1 de enero, tenemos que a la fecha ABC SA posee 20 millones en efectivo, 8 millones en propiedad, planta y equipo, 6 millones en deudas con proveedores y 22 millones en capital social. Aquí no hay ningún registro de asientos porque es lo que ya poseía la compañía, ¿no? Entonces, pongamos acá, a ver, inciso A, el 01 del 01, eh, sí, corresponde a saldos iniciales. ¿Ok? Bueno, supongo que ya vieron cómo hacer asientos, pero solo si es que no han ido a clase o quieren recordar. em, un asiento se compone de una parte que se denomina debe y otra parte que se denomina haber. ¿Qué va en cada lado del asiento contable? Un asiento contable es como eh, esto, ¿ok? Y supongamos que esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con la ayudantía. Se compró un camión, ¿ok? En efectivo, con que costó 8 millones. ¿Ok? Entonces acá se registra eh, la entrada del camión y la salida del efectivo. ¿Ok?
y acá se registran los saldos. Entonces, en el debe va el camión porque ingresa al listado de los activos y en el haber está el efectivo porque sale efectivo. Se reduce la cantidad de activos en general. Entonces acá tenemos, habíamos dicho 8 millones, acá también. Ok, entonces lo que vamos a tener es, bueno, este asiento contable. ¿Y cómo se determina o por qué está acá el camión y acá el efectivo? Em, es un poco por el lenguaje contable que se utiliza. En realidad, esto del debe y el haber, los voy a especificar acá arriba. em, es como, no porque sí, pero es como se ha tendido a utilizar y ya está, no tiene mayor explicación. Así que acostúmbrense a hacerlo así. Ahora, si es que tienen, si es que quieren una explicación más profunda, pues miren, veamos lo que quería hacer la clase pasada, que no encontré una foto, pero lo puedo hacer acá. Un estado de situación financiera, el estado de situación financiera, que no es cierto, ustedes saben que tiene una parte de activos corrientes y una parte de activos no corrientes, ¿ok? Tiene una parte de pasivos corrientes y pasivos no corrientes y luego el patrimonio, ¿ya? Esto es lo que sería, perdón, el patrimonio. Esto es lo que sería uno de los estados financieros. Este es el estado de situación financiera y muestra em, la situación financiera de la compañía. Cuánto efectivo tiene, cuántas máquinas tiene, camiones, fábricas, terrenos, si es que tiene deudas con algún banco, si, cuánto capital hayan aportado los accionistas, los dueños. ¿Ok? Entonces, pongamos acá. A ver, voy a ampliar esto. Mm, 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 Acá. Entonces, eso sería el estado de situación financiera. Así. Y esto es una parte, esto es otra parte, esto es otra parte. ¿Ok? Y acá se cumple una ecuación contable. ¿Cuál es la ecuación contable? Es que los activos tienen que ser igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Ok? Em, y de aquí se puede decir que nace la lógica de el debe y el haber. Como los activos siempre tienen que ser igual a los pasivos más el patrimonio, se tiene que dar una clase de igualdad en cada asiento. Es decir, para que se mantenga eso, la igualdad, siempre tiene que subir y bajar algo, ¿ok? Entonces, en este caso, ingresó un camión, ¿no es cierto? A la parte de los activos no corrientes. Recuerden que los activos no corrientes son a largo plazo, más de un año, y los activos corrientes son a menor de un año. Acá en los activos corrientes va el inventario, el efectivo, ya lo voy a poner acá, inventario, efectivo, cuentas por cobrar, ya, y acá abajo puede ir el camión, la fábrica, no sé, el terreno, ¿ok? Son cosas no corrientes. Los pasivos corrientes van las cuentas por pagar, que pueden ser por no pago a proveedores, que no, con los que conseguimos el inventario. Entonces, cuentas por pagar. Y en los pasivos no corrientes acaban deudas a largo plazo, ¿ok? Y en el patrimonio va el capital de los accionistas, utilidad retenida
que eso, si es que no lo han visto, lo van a ver más adelante. No prefiero no confundirlos con eso. Y eso principalmente, ¿ok? Entonces, si es que ingresa camión, tiene que reducirse el efectivo. ¿Entienden por qué? Porque para que se mantenga la igualdad, esto se tiene que como contrarrestar el hecho. ¿Por qué? Porque si sale efectivo es porque pagamos un camión y un camión es un activo porque nos va a servir para la operación del negocio. ¿Ya? Ese sería el trasfondo de los asientos contables. Y otra explicación para que entiendan el debe y el haber es que, por ejemplo, si tenemos otro asiento em, contable, pongámoslo acá, donde conseguimos un crédito, ¿ok? Ingreso efectivo, que es el financiamiento que obtenemos, em, que nos presta, bueno, nos conseguimos un préstamo. Nos conseguimos un préstamo con el banco. eh, Acá voy a poner préstamo bancario, de 1 millón a menos de un año. Entonces nos prestan el dinero, pero ¿qué pasa? Que no se nos crea una obligación, porque tenemos que pagarle ese millón al banco. Entonces, acá vamos a tener 1 millón y acá bueno, acá vamos a tener 1 millón y acá vamos a tener 1 millón. Sí. Em, y acá va la explicación que querías darle. El efectivo, si se dan cuenta, es un activo. La parte izquierda es parte de los activos y la parte derecha es la parte de los pasivos y el patrimonio. Entonces se podría decir que los activos suben por la izquierda, aumentan de valor por la izquierda, y que los pasivos aumentan de valor por la derecha. Asimismo, en la forma inversa, los activos reducen su valor por la parte izquierda, perdón, derecha, como en este caso el efectivo, que se anotó a la derecha indicando que salió efectivo, ¿ok? Em, en este caso, el préstamo bancario es el hecho de que se creó la obligación. Entonces, como los pasivos están en la parte derecha, se dice que los pasivos aumentan ubicándolos en la parte del haber, en la parte derecha. ¿Ok? Los activos suben por la parte izquierda del debe y los pasivos y patrimonio suben por la parte derecha del haber. Bueno, eso es un breve repaso de lo que han visto en clases y una explicación de más o menos de por qué se da de esa forma. Ok, entonces seguimos. Tenemos que el 1 de enero son los asientos, o sea, son los saldos iniciales. Déjenme reducir esto otra vez. Y ahora nos vamos al 10 de enero. 10 de enero tenemos que la empresa abre una cuenta corriente con un banco local. A su vez, el banco abre una línea de crédito asociada a la cuenta corriente por 4 millones. Aquí, en realidad, no. Deme un segundo. Em, Aquí tengo una duda porque en la pauta dice que no hay registro contable, pero si la empresa abre una cuenta corriente con un banco local, el banco abre una línea de crédito asociada a la cuenta corriente. Ah, bueno, no, me confundí. No hay registro contable porque no se ha utilizado, está ahí, pero no es una obligación. ¿Por qué? Porque no es efectivo que nos den como en un préstamo. ¿Ok? Disculpen por ese lapsus. No hay registro contable. Eso para el 10 de enero. Ahora, para el 12 de enero,
tenemos que la empresa adquiere una máquina por 4 millones, pagando el 40% en efectivo y 60% con un crédito simple a 30 días. Aquí sí hay asiento contable, ¿no es cierto? Sale efectivo el 40% del valor y el 60% se paga con el crédito simple. Ya. Eh, entonces tendremos que copiar esta misma estructura aquí. Sí. Entonces tendremos que em, la empresa adquiere una máquina, entonces ingresa la máquina, como vimos recién en el caso del camión, por 4 millones. ¿Ok? Y sale efectivo por el 40%, que eso sería 1.600.000. Hagamos acá el ejercicio. 4 millones por 0,6, no, 0,4. 1.600.000. Y el 60% se paga con un crédito simple. Entonces, acá que se crea una cuenta por pagar, que corresponde al crédito simple, a pagar en 30 días. Ok, esto sería 4 millones por 0,4. No, perdón, 0,6. Ya. Ahí tenemos el asiento contable del 12 de enero. Seguimos con el 15 de enero. La empresa adquiere mercaderías por 2 millones al contado. Ok. Acá, ¿qué tenemos? Em, Al contado quiere decir que se pagó en efectivo. Ok. Si es que, por ejemplo, acá arriba no dice en efectivo, pero que dice que se pagaron el 40% al contado y 60% con un crédito simple, es porque el 40% se pagó en el momento en efectivo. Recuerden también lo que vimos la ayudantía pasada, es respecto al principio del devengado. Entonces, tendremos que la mercadería, el inventario y el efectivo que se pagó. Entonces, vamos a tener acá inventario. Acá le pueden poner inventario, mercadería. La verdad es que cualquiera de las dos está correcta. Son sinónimos. Em, entonces, inventario por 2 millones y efectivo. Sale efectivo, el, el activo que es efectivo se reduce. Entonces, como vimos recién, los activos se reducen por la parte derecha. ¿Por qué? Porque suben por la parte izquierda. Entonces, 2 millones. Ahí tenemos respecto a la mercadería que entró. Ahora, para el 16 del 01, oh, 16 del 01, tendremos que uno de los propietarios de la empresa realiza un aporte a la compañía con una transferencia bancaria por 5 millones para la compra de una bodega, la cual es adquirida ese mismo día. Aquí ocurren dos cosas. Ocurre el aporte de capital y la adquisición de la bodega. ¿Ok? Primero veamos el aporte de capital, que sería, eh, ahí, tan, 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 acá. Sería efectivo, capital. Acá ambas cuentas aumentan. Aumenta el efectivo que entra y aumenta el capital que ingresa. Recuerden que los pasivos y los patrimonios, como están en la parte derecha, aumentan por la parte derecha, en este caso, el capital, por 5 millones. 5 millones. Y acá, a ver.
Eso. Y luego tendremos el caso de la PP, de la bodega, aquí. Entonces, ingresa la propiedad, planta y equipo, que es la bodega. Uy. Aquí también, en caso de que no lo hayan visto, propiedad, planta y equipo es un tipo de activo que hace referencia y corresponde a aquellos activos no corrientes que permiten la realización del negocio, de la operación del negocio. Como la bodega, por ejemplo, es necesaria, supongamos que es necesaria para almacenar la mercadería. Eh, en ese caso, la bodega corresponde a una propiedad, planta y equipo. En realidad son dos. Está la propiedad, planta y equipo y la propiedad de inversión. La propiedad de inversión corresponde a em, activos que te generan alguna plusvalía, que generan una plusvalía para la compañía, pero que no sean utilizados para la operación del negocio, sino que para arrendarse o por la mera plusvalía que genera un bien raíz. ¿Ok? Esa es la diferencia entre propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Una es utilizada para la operación del negocio y otra no es. Entonces, por 5 millones, ¿no? Contra efectivo. Acá en este caso el efectivo sale. Y ahí tenemos ambos asientos, ambos hechos económicos que ocurren ese mismo día. Ahora, el 18 de enero, la empresa vende mercaderías en 1 millón. La venta se realiza a través de un crédito simple a 30 días. El costo de las mercaderías vendidas era de 400.000. Ok, entonces acá tenemos dos conceptos nuevos que no hemos visto en la ayudantía: ingreso por venta y costo por venta. Esas cuentas corresponden a el estado de resultados, ¿ok? Y es un poco más simple. Se registran los ingresos por venta, costo por venta, luego se da el margen bruto, luego se dan los gastos operacionales, em, se da la utilidad operacional y, para no confundirlos más, luego hay un par de cosas como gasto por interés, em, impuesto, y luego recién viene la utilidad neta. Y la utilidad neta, luego de cerrado el periodo, es la que viaja al patrimonio. ¿Ok? Ojo, acá la utilidad retenida puede no ser igual, y de hecho, la mayoría de las veces no es igual a la utilidad neta. ¿Por qué? Porque con esa utilidad retenida se paga los dividendos. Eh, Se les paga a los dueños por su capital puesto en el negocio. Esos son los dividendos. ¿Ok? Entonces acá tenemos el estado de resultados que corresponde a esta sección. A ver, aquí tenemos esto que lleva esta estructura nomás. Es, es un poco más simple que el estado de situación financiera, harto más simple. Y te muestra lo que pasó en el negocio, con la operación del negocio en ese periodo. ¿Ok? Entonces, acá no es la misma lógica que en el estado de situación financiera. Em, Aquí los ingresos por venta van a aumentar por la derecha y los costos por venta van a aumentar por la izquierda, por el debe, y los ingresos por venta por el haber. ¿Ok? Em, Eso con la explicación del estado de resultados. Ahora,
tendríamos que, claro, la empresa vende en 1 millón. Entonces tenemos que el ingreso por ventas fue de 1 millón. Eh, 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 ya. Ingreso por venta. Ah, perdón. El ingreso por venta aumenta por el. A ver, recuerdo. Entonces, primero registremos el, el activo que ingresa, que sería la cuenta por cobrar. Acá no nos pagan con efectivo, sino que nos pagan con una promesa de pago futuro. Se devenga el pago del ingreso por venta. Entonces está la cuenta por cobrar, ahora acá el ingreso por venta, luego está el costo por venta y el inventario. El costo por venta tiene directa relación con el inventario, ¿ok? ¿Cuánto te cuesta vender tu producto? Supongamos un peluche. Lo que te costó conseguir el peluche con los proveedores, ¿ok? Eso en simple, son más cosas, ¿no es cierto? Que no sé, no sé cómo lo envolviste, etcétera. Inventario. Entonces, tenemos la promesa de pago por 1 millón, que se la vamos a cobrar en el futuro. Acá dice, creo que especifica 30 días, 18. Sí, en crédito simple a 30 días. Y el ingreso por venta por 1 millón. Y luego tenemos el costo por venta, que acá nos dicen que es de 400.000. Es decir, que del inventario salieron 400.000. Uy, ahí tenemos ese asiento. Luego, el 20 de el 01, tenemos que la empresa paga en efectivo. eh, sí, la empresa paga en efectivo. Deme un segundo. Ya. La empresa paga en efectivo 2 millones de la deuda con proveedores que mantenía al día de hoy. ¿Ok? Entonces, tenemos que la cuenta de cuentas por pagar se reduce en 2 millones y sale efectivo. Acá, como les expliqué al principio, en este caso los pasivos, como aumentan por el lado derecho, por el lado del haber, se van a reducir por el lado del debe. Entonces, acá tendremos que la cuenta por pagar, le voy a poner proveedores. Ya, sí, se va a reducir. Y también sale efectivo, que es lo que pagamos eh, de 2 millones. Entonces, la obligación se reduce en 2 millones y se reduce el efectivo en 2 millones. Perfecto. Ahora, el 23 de enero, por un imprevisto, se destruyen mercaderías mantenidas en la bodega de la empresa, cuyo valor fue determinado en 100.000. Bueno, algo bien típico. Entonces, tendremos que reconocer ese gasto por merma, ¿ok? Que es, bueno, le pueden poner pérdida por inventario, gasto por merma, em, pero es reconocer que se redujo el inventario no porque hayamos vendido, sino que por el hecho de que se perdió. Em, entonces, pongamos acá pérdida de inventario, que esto es un gasto y se reconoce en el estado de resultados. Les voy a poner acá mejor gasto por merma y el inventario.
¿no es cierto? Que se redujo. Acá, inventario. Uy, inventario es un activo, se reduce por la parte del haber, en la parte derecha. ¿Por qué? Porque aumenta por la parte izquierda, por la parte del cargo, del debe, y por, ¿cuánto era? 100.000. 100.000, 100.000, 100.000. Eso. Ahora, el 25 de enero, ya nos quedan tres asientos. La empresa vende la máquina recién adquirida en 3 millones. Recibe al contado 2 millones y el millón restante se pagará en 30 días. La máquina no alcanzó a ser utilizada. Ok, entonces tenemos que para el 25 de enero em, nos pagaron en efectivo 2 millones. Pero me voy a hacer esto. Nos pagaron en efectivo em, 2 millones. Eh, 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 un millón restante se pagará en 30 días, es decir, que también nos dan una cuenta por cobrar, pero no por acá, ojo, esta cuenta por cobrar que creamos el 18 de enero es por la operación del negocio. Esta cuenta que vamos a cobrar por la venta de la máquina, tienen que diferenciarla bien en el estado de situación financiera, en las cuentas T, porque no corresponden a lo mismo. Y eso les puede ir a jugar en contra después cuando saquen cuentas. Entonces acá ponemos cuenta por cobrar máquina, por ejemplo, que sería de 1 millón. Sí, ok. Y, mm, mm, y la máquina sabía, ¿cuánto habíamos pagado por la máquina? Mm, mm. Ah, 4 millones. Ok, la vendemos en 3 millones. Acá un tema importante. La vendemos a un menor valor, más encima que no alcanzó a ser utilizada. Es decir, que hay que reconocer un gasto por pérdida del valor de la máquina. Em, entonces acá uy, pondremos pérdida de la máquina, que sería de 1 millón. ¿Y por qué es importante reconocer esa pérdida? Porque ahora vamos a pasar a reconocer la salida de la máquina, que tenía un valor de 4 millones acá arriba, ¿se acuerdan? Entonces, si no podemos esa pérdida por máquina, nos va a quedar 1 millón ahí que no cuadra. Entonces acá ponemos máquina. ¿Por qué al lado derecho? Al lado del haber, porque los activos se reducen por el lado derecho, dado que aumentan por el lado izquierdo, el lado del debe. Eh, eh, 4 millones. Sí, ahí tendríamos, sí, el 25 de enero. Ahora, el 28 de enero, la empresa paga por los servicios de publicidad 500.000 en efectivo. Ok, acá es un tema importante entender bien el enunciado. ¿Por qué? Porque acá se dice que pagan, pero no da la información de si fueron utilizados este mes, si, si fueron utilizados en un periodo anterior y se creó una obligación y ahora se cancela, o es una publicidad a ocupar en el futuro. Entonces, si acá tienen la duda, lo que yo les aconsejo es crear un supuesto. Es decir, supuesto, dos puntos. El pago de la publicidad corresponde al periodo actual. Y ahí lo que hacen es
poner el gasto de publicidad. ¿Por qué? Porque supongamos el gasto se dio en un periodo anterior, por ejemplo, se dio en enero del presente año. Bueno, siguiendo la periodicidad de la ayudantía, supongamos que se dio en septiembre. Si ustedes reconocen un gasto por publicidad, van a estar contando dos veces ese gasto, en septiembre y ahora, en enero. ¿Me entienden? Entonces, por eso la importancia de que no vayan a contabilizar los gastos e ingresos dos veces. Tan, 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 tan. Ya. Entonces, tendremos, acá vamos a dar el supuesto. A ver. Mm. Acá. Yo en las pruebas ponía supuesto, gasto en publicidad se da en el presente periodo. ¿Ok? Entonces acá ponen. Es decir, que el hecho económico sucede, está sucediendo. Gasto por publicidad eh, y el efectivo. Acá, efectivo. Acá tendremos, ¿cuántos son? 500.000. Sí, 500.000, 500.000. Perfecto. Ahora, el 30 del 01. eh, 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 La empresa recibe el pago de un subsidio estatal, el que será recibido por única vez y que deberá ser tributable por 3 millones. Los fondos son recibidos en efectivo. Acá lo de debe ser tributable puede confundir, ¿no es cierto? Pero no es no acude al hecho económico que está sucediendo ahora, que es decir, recibimos efectivo. ¿Por qué medio? Por un ingreso por subsidio que nos da el Estado. Eso es lo único que hay que reconocer ahora. Importante, ahora. Entonces tenemos efectivo, ingreso por subsidio por 3 millones. ¿Ok? Eh, Eso. Ahí tendríamos todos los asientos contables. Ahora vamos a hacer las cuentas T. Esto se los voy a dejar, pero no se confundan. Acá voy a hacer quizá una línea roja para que vean que no tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Mm, sí, ya. Entonces ahora la B. A ver, las cuentas T. Comencemos primero con el efectivo. Efectivo, las cuentas T, un breve resumen, corresponde a la agrupación de las cuentas que se dieron en el libro diario. Es decir, eh, corresponde a la suma y resta de cómo se movió el efectivo, la máquina, el inventario, las cuentas por cobrar y así. Luego, las cuentas T se llevan a los estados financieros, al estado de situación financiera, al estado de resultados y al estado de flujo efectivo. Pero principalmente y primariamente a esos dos. Entonces, efectivo, tendremos, vayamos viendo. El primer efectivo. Ah, ojo, acá hay que también anotar lo que se tenía. 20 millones.
Entonces, pongamos esto bien a 100 en dólares. Ya. El primer ingreso de efectivo fueron los 20 millones. Esto corresponde al saldo inicial. ¿Ya? Con las cuentas T se ve cómo finalizan los saldos. Entonces tenemos 20 millones y vemos que el primer movimiento de efectivo fue una salida de efectivo por 1.600.000. Entonces tendremos acá 1.600.000. Luego, vayamos viendo. Efectivo, salió efectivo por 2 millones y acá ingresó efectivo por 5 millones. El ingreso de capital que hizo el socio. Ok. eh, Luego salieron 2 millones el 20 de enero. ¿Por qué fue? La cuenta por pagar a proveedores, que se redujo. 2 millones. Luego, mm, ingresaron 2 millones por la venta de la máquina. Em, Luego salieron 500.000. mm, y ingresaron 3 millones por el subsidio. Ok, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar y restar. Em, Acá podemos poner, bueno, no se pone nada, en realidad. Voy a seguir la regla. Eh, Acá, todos los bordes, considerando que esta es una parte y esta es otra parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos estos ingresos. Bueno, y olviden esa palabra. No, mejor no ocupen esa palabra al hacer estas cuentas. Vamos a ocupar todas estas entradas de efectivo y vamos a restarles todas estas salidas de efectivo. ¿Ok? Entonces, eh, 20 millones, más 5 millones, más 2 millones, más 3 millones, son 30 millones. Y eso le restamos 1.600.000 menos 2 millones, menos 2 millones, son 4 millones. Y menos 500.000. Que nos da un saldo de 23.900.000. Eh, a ver, pero me parece que sube mal. 8 días, 3 eh, 30 menos 1,6 menos 4 mm, mm, 4, acá me faltó el, el efectivo por 5 millones. Sí, acá, la compré en la bodega, 5 millones. Me faltó ese dato, que correspondía a acá. 5 millones, luego se dieron los 2 millones y luego los 500.000. Sí, ahí están todos. Ahora sí, deberíamos de poder sumar y restar. Y eso nos va a dar un saldo
final de efectivo, el saldo final de efectivo se pone para el lado izquierdo, siguiendo la lógica del debe haber, que los activos aumentan por el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, vamos a tener 18.900.000. Ese sería el saldo de efectivo, ¿ok? Ya. Ahora vamos al inventario. Mm, Ya, entró inventario. Primero veamos si es que había. No había inventario. Entonces, lo primero que pasó fue un ingreso de inventario por 2 millones y luego una salida de inventario por 400.000 y luego la salida de inventario por la pérdida de 100.000. Entonces, tenemos los 2 millones de inventario, luego los 400.000 y luego los 100.000. De la pérdida, sí, eso, eso sería el inventario. Entonces, vamos a poner acá el saldo final, que sería de 1.500.000. Sí, 1.500.000. Eso sería el saldo de inventario. Ahora vamos a el cuenta por cobrar. Y vemos que cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Acá, 1.000.000, 1.000.000. Ya. Acá por simplicidad, em, no, pongámosla separado. Tenemos el ingreso de 1.000.000 que corresponde al inventario. ¿Cierto? Que ese sería el único movimiento de las cuentas por cobrar por la operación del negocio y quedaría en 1.000.000 ahí. Luego tenemos las cuentas por cobrar de máquina. Eso sería también de 1.000.000. Voy a copiar y pegar esto. Ahí está. Luego pregúntenle al profesor si es que van a hacer esa diferencia o no, porque también si es que no van a hacer esa diferencia por simplicidad, puede ser que hagan una sola cuenta y coloquen como total 2 millones. ¿Ok? Ahí pregúntenle al profesor, pero al final es lo mismo. Y acá se detalla de que esto corresponde al inventario y acá a la máquina. Bueno, ahora la máquina. PPE máquina. ¿Qué tenemos? El ingreso de la máquina por 4 millones y luego la salida de la máquina. Es cuando se vuelve a mencionar. Sí, ingreso y salida. ¿Qué va a suceder? Que la cuenta va a quedar en cero. 4 millones, 4 millones. Y acá queda en cero. Uy, uy, ¿qué puse? Bueno, 4 millones, queda en cero.
Esa sería la cuenta de la máquina. Luego, la bodega. PPE, bodega. Tenemos el ingreso de la bodega por 5 millones. Y eso sería. No, no se vendió la bodega ni nada. Ya. El ingreso de los 5 millones, que eso sería todo el movimiento. Y luego el saldo queda en 5 millones. Ahí. Ok. Ahora vayamos a las cuentas por pagar. Acá pueden poner las cuentas por pagar o simplemente proveedores. Ojo, acá también hacer la diferencia entre si es una cuenta por pagar a proveedores o si es una cuenta por pagar por la adquisición de algún activo, por ejemplo, un camión, que el dueño de ese camión dijo, ya, págame el 20% en el futuro. Ya, ahí se crea una cuenta por pagar por la venta del camión, no por los proveedores. Entonces, vamos a tener cuentas por pagar proveedores y revisemos. Mm, mm, mm. Acá, ojo, se tenía una deuda por 6 millones. Entonces, acá se registra en este otro lado los 6 millones, ¿no es cierto? 6 millones y acá lo primero que sucede son los 2 millones, cuentas por pagar proveedores, que se reducen 200 en 2 millones y eso sería, sí. Entonces acá, como bien dijimos, los pasivos se aumentan por el lado derecho, por el lado del haber, entonces el saldo inicial se deja para el lado derecho, que sería de 6 millones menos 2 millones, 4 millones. Ahí tenemos los 4 millones con el saldo que corresponde al saldo final. Luego tenemos, ¿verdad? Los 2.400.000, sí, que corresponde a la máquina. Cuenta por pagar, ahora voy a poner máquina. Ok, igual entonces les voy a poner máquina. ¿Vieron lo que les expliqué recién? Se debe a esto, porque hay cuentas por pagar que corresponden a máquina y por proveedores. En este caso son 2.400.000. Y esto da saldo final, que son 2.400.000. Ok. Sí, entonces acá vamos a poner eso. Acá el saldo final. Ahora, el ingreso por subsidio, que como acá está, corresponde a 3 millones. A cero, y acá quedan 3 millones. Ok. Y ahora el gasto por publicidad también. Que son 500.000. Acá no hubo nada. Recuerden que el gasto aumenta por el lado izquierdo y el ingreso aumenta por el lado derecho.
¿ok? Aquí es más que nada porque sí. Entonces acá el saldo final queda en 500.000, ¿ok? Ya. Ahora, el capital. Acá tendremos los activos y aquí los pasivos. Ahora vamos a ver el capital y después vemos lo operacional, ¿no? Y la feria de inventario y de máquina. Entonces, tendremos capital. Capital tenemos que habían 22 millones acá. Recuerden que el capital, lo mismo que los pasivos, aumentan por el lado derecho, porque están al lado derecho. Y había otro movimiento de capital, los 5 millones, ¿cierto? Sí, sí, capital. Perfecto. Entonces acá esto queda en 27 millones. Eso sería el saldo final. Ahora, ingreso por venta. Solo hubo una venta, ¿no es cierto? Sí, una venta eh, por 1 millón. Entonces el saldo final queda en 1 millón. Eso, y ahora el costo por venta, que son 400.000. Costo por venta, acá 400.000. Ah, es al revés. Dos sin relleno y número. Ya, bueno, acá vamos a correr todo. Ahí, ya. Ahora, la pérdida por inventario, que son, eran 100.000. Sí, acá está. Inventario, 100.000. Acá mejor le voy a poner gasto por merma, que son 100.000. Saldo final, 100.000. Es bien simple esta parte, es sumar y restar. Juntar en las cuentas todos los movimientos que hayan ocurrido. Ok, entonces nos queda el último, la pérdida por merma, o sea, la pérdida por maquinaria. Ahí está. Que era por 1 millón. Sí, acá está. 1 millón. Ahí está. Ya, eso sería las cuentas T, los asientos, ya, ahí quedó todo. ¿Qué más? Eso sería. Ahí después pueden hacer o sea, tienen que traspasarlo a los estados financieros, al estado de resultados. Ahora no se pide, yo creo que lo vamos a ver en una siguiente ayudantía, pero, pero eso. Ahí les voy a subir la pauta y bueno, este Excel que hice yo, que es muy parecido a la pauta. Y eso, ahí si tienen cualquier duda, por favor me escriben
Em, y yo estoy súper dispuesto por correo, por WhatsApp, por donde sea. Tienen control este viernes, así que estudien harto. Creo que intenté ser lo más detallado posible en todo, con la explicación del debe haber y así. Así que eso, cuídense y me escriban cualquier cosa. Chau, chau.